Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy comenzaremos a leer el Evangelio de Juan, leyendo los capítulos del 1 al 4. El Evangelio de Juan comienza con 5 versículos muy especiales. Veremos que este Evangelio difiere en muchos aspectos de los otros 3 evangelios. Contiene muchas cosas que estos omiten y omite muchas cosas que estos contienen. Se puede aducir fácilmente buenas razones para esta falta de similitud, pero basta con recordar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron bajo la inspiración directa de Dios. En el plan general de sus respectivos evangelios y en los detalles particulares, en todo lo que hacen constar, los 4 fueron igual y completamente dirigidos por el Espíritu Santo, y esto es lo que debe estar en nuestras mentes y corazones al leer. En cuanto a las cuestiones que leemos en Juan, veremos que fue especialmente inspirado a relatar en su evangelio como un comentario general que vamos a hablar el día de hoy. Las cosas que son peculiares a su evangelio están entre las más preciosas posesiones de la Iglesia de Cristo. Ninguno de los 4 autores de los evangelios nos ha dejado iguales declaraciones acerca de la divinidad de Cristo, de la justificación por la fe, de los oficios de Cristo, de la obra del Espíritu Santo y de los privilegios de los creyentes como las que leemos en la página de este evangelio de Juan. Y sin duda Mateo, Marcos y Lucas no han guardado silencio en cuanto a estos importantes asuntos, pero debemos reconocer que en el Evangelio de Juan salen a la superficie de una manera destacada, de forma que cualquiera puede leerlo y comprenderlo. Los primeros 5 versículos que tenemos en este Evangelio contienen una afirmación sublime y única concerniente a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Es incuestionable que a Él se refiere cuando habla de el Verbo. Sin duda, existen alturas y profundidades en esta afirmación que escapan quizás al entendimiento humano, y sin embargo, hay gran cantidad de lecciones en ella que todo cristiano haría bien en atesorar en su mente y corazón. En primer lugar, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Juan nos dice que en el principio era el Verbo. Este no comenzó a existir cuando fueron creados los cielos y la tierra, mucho menos comenzó a existir cuando el Evangelio fue traído al mundo. Ya tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese. Existía al principio, cuando fue creada la materia y antes de que comenzara el tiempo. Él era antes de todas las cosas. Era desde toda la eternidad. En segundo lugar, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es una persona diferente de Dios el Padre y no obstante, uno con Él. Juan nos dice que el Verbo era con Dios. El Padre y el Verbo, aun siendo 2 personas, están unidos por una unión inefable. Allí donde estuvo el Padre desde toda la eternidad, estuvo también el Verbo. Dios el Hijo, con igual gloria, majestad igualmente eterna, y siendo, no obstante, una única deidad. Se trata de un gran misterio, y bienaventurado aquel que es capaz de aceptarlo como un niño, sin tratar de explicarlo ni razonarlo. En tercer lugar, aprendemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Juan nos dice que el Verbo era Dios. No era un mero ángel creado o un ser inferior a Dios el Padre e investido por Él con poder para redimir pecadores. No era en nada inferior al Dios perfecto, sino igual al Padre. En lo tocante a su deidad, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los mundos. En cuarto lugar, aprendemos que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Juan nos dice que todas las cosas fueron por Él, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lejos de ser una criatura de Dios como algunos herejes han afirmado equivocadamente, es el ser que creó los mundos y todos lo que contienen. Él mandó y fueron creados. Por último, aprendemos que el Señor Jesucristo es la fuente de toda vida y luz espiritual. Juan nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la única fuente eterna de la cual los hijos de los hombres han obtenido siempre la vida. Toda la vida y luz espirituales que tuvieron Adán y Eva antes de la caída procedían de Cristo. Toda la liberación del pecado y de la muerte espiritual que todo hijo de Adán ha disfrutado desde la caída, toda la luz de la conciencia o del entendimiento que cualquiera haya recibido ha fluido de Cristo. La inmensa mayoría de la humanidad en todas las épocas ha rehusado conocerle, ha olvidado la caída y su necesidad personal de un Salvador.
La luz ha estado resplandeciendo constantemente en las tinieblas. La mayoría de ellos no la comprendieron. Pero cuando algún hombre o alguna mujer de los incontables millones de personas de la humanidad ha tenido vida y luz espiritual, se ha debido a Cristo. Este es un breve resumen de las principales lecciones que parecen contener estos maravillosos versículos. Hay mucho en ellos, incuestionablemente, que escapa a nuestra razón, pero nada es contrario a ella. Hay mucho que no se puede explicar y que debemos conformarnos humildemente con simplemente creer. No obstante, nunca olvidemos que hay claras consecuencias prácticas que fluyen del pasaje y que nunca podremos captar con suficiente firmeza o conocerlo suficientemente bien. Bien, nos podríamos preguntar, hermano y hermana, ¿conocemos por un lado la extrema gravedad del pecado en nuestras vidas? Leamos con frecuencia estos 5 primeros versículos del Evangelio de Juan. Destaquemos la clase de persona que tenía que ser el redentor de la humanidad para poder proporcionar redención eterna a los pecadores. Si nadie que no fuera el Dios eterno, el creador, el preservador de todas las cosas, podía quitar el pecado del mundo. Sin duda, el pecado tiene que ser mucho más abominable a los ojos de Dios de lo que la mayoría de las personas suponen. La correcta medida de la gravedad del pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores. Si Cristo es tan magnífico, entonces el pecado ha de ser sin duda algo muy grave. Por otro lado, ¿conocemos la fuerza del verdadero fundamento para la esperanza del cristiano? Leamos una y otra vez estos 5 versículos. Destaquemos que el Salvador en quien el creyente debe confiar es nada menos que el Dios eterno, el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos aquellos que acuden al Padre por medio de él. Y recordemos, aquel que estaba con Dios y era Dios es también Emanuel, es Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios por quien nos ayuda, es uno poderoso. Nosotros somos grandes pecadores, pero en Jesucristo tenemos un gran Salvador. Él es una fuerte piedra angular, capaz de soportar el peso del pecado de todo el mundo. Y recordemos siempre y compartamos que el que creyere en Él no será avergonzado.